como respuesta a las necesidades del magisterio. Su evolución ha mostrado tantos logros como limitaciones, especialmente frente a los desafíos políticos, sociales y económicos que tenemos en nuestro país. En la actualidad, 2024, se observa una desconexión entre las transformaciones experimentadas por el sistema educativo y las normativas que regulan el trabajo docente. Las reformas educativas, la modernización del sistema escolar no han sido acompañadas de una actualización de este estatuto, lo que ha tenido repercusiones en la calidad de la educación pública, aunque se pretende que el estatuto garantice un ejercicio pedagógico de calidad. Su impacto real se ha visto restringido por factores como la escasez de recursos y la insuficiencia, sobre todo la formación docente. En este contexto surge la pregunta: ¿sigue el estatuto siendo adecuado para los desafíos contemporáneos del magisterio colombiano? Los docentes se enfrentan problemas como la precarización laboral, condiciones difíciles de trabajo y en un escaso reconocimiento de su labor. Es urgente una revisión integral del estatuto que permita adaptar su normativo a realidades sociales y educativas actuales, garantizando una verdadera dignificación del trabajo docente. Este panel abre ese debate y para ello tenemos unos invitados: el profe Carlos Enrique Rivas Segura, bachiller académico y normalista, licenciado en Ciencias Sociales, especialización en docencia universitaria, abogado, especialización en Derecho Probatorio, candidato a doctor en Pedagogía Crítica y Educación Popular, dirigente sindical, estudiantil, directivo y presidente del Sindicato de Maestros del Tolima, miembro del CEID Tolima y del CEID Nacional, director de la revista Educación y Cultura, ejecutivo en 2 oportunidades de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, actual fiscal de la CUT, la compañera María del Carmen Murcia, maestra normalista, licenciada en Educación Básica Primaria, especialista en Ciencias de la Educación con énfasis en Psicolingüística, diplomado en Docencia Universitaria y Investigación, magíster en Ciencias de la Educación con énfasis en Currículo y Comunidad, experiencia laboral como docente de niveles de preescolar, primaria, educación superior y directiva docente, directora, coordinadora, rectora y supervisora. En este momento es la rectora del colegio Gerardo Paredes de Suba y pertenece a la ADE. El compañero Luis Alfredo Grimaldo Mejía, bachiller académico, licenciado en Ciencias Sociales, Universidad del Atlántico, especialista en Administración de Instituciones Públicas, dirigente sindical del Atlántico, ejecutivo de FECODE actualmente. Y la compañera Estela Cárdenas Agudelo, coordinadora de el movimiento Movilización Social por la Educación, es también coordinadora de la expedición pedagógica en el eje cafetero, participó en la escuela, en la sistematización de la escuela Planeta Paz, actualmente integrante de este movimiento por la educación, autora del libro Sistematización, Camino de Saber Propio y Emancipación, coautora de otros libros, La Educación Propia, Vivencias y Reflexiones 2017, Expedicionarias, Viajeras, etc. Vamos entonces, como lo han planteado, a poner como unas pautas para desarrollar el presente panel. Cada uno de los compañeros panelistas tiene 15 minutos. Vamos a iniciar entonces, ¿verdad? ¿Cómo quedaron? ¿Carlos? Sí. Iniciamos con el compañero Carlos Enrique Rivas Segura. Posteriormente de que intervengan, vamos aprovechando y ahí en un papelito, por favor, me hacen las preguntas pertinentes al tema que cada uno de los panelistas toque. Y luego
damos otro tiempo para las respuestas de las mismas, ¿ya? Entonces, compañeros, estamos en mora de tiempo y por favor. Bueno, compañeros y compañeras, muy buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes. Por favor, levantar la mano los docentes que somos del 2277. Oh, qué bueno. Muy bien, compañero y compañera, bajarla. Bueno, en primer lugar, quiero decir que a los maestros del 2277 nos asiste la alegría de haber construido en Colombia un estatuto de la formación docente único. Y quiero decirlo con mucho orgullo, yo soy tolimense y quien estuvo al frente de esto fue un gran tolimense, Abel Rodríguez Céspedes, quien hace poco falleció, pero a quien le debemos realmente, al igual que a los demás ejecutivos, quienes tenían debates internos frente al estatuto docente, pero siempre se quedaron internos los debates, lavaron la ropa sucia en casa. A ver, ¿quién me va a ayudar aquí, por favor? A ir pasando, por favor. Eso. El Estatuto Docente 2277 se logró en medio de las peores condiciones laborales y políticas de Colombia. Estaba del presidente Julio César Turbay Ayala, ni nada más ni nada menos que con el Estatuto de Seguridad, donde hubo desaparecidos, muertos, compañeros exiliados, y un comité ejecutivo de FECODE, y les quiero contar parte de la historia. Una de las formas de conocer cosas con Abel era dándole aguardiente taparroja. Y una vez con Abel y con un compañero que fue fiscal de FECODE, con David Zafra, los dos me contaron y me hicieron una confesión, que un hombre que era ultragodo como Rodrigo Lloreda Caicedo, se tomaron unos vinos el día que estaban definiendo el texto, y en medio de los vinos, tanto Abel como David Zafra hicieron que el ministro firmara el documento, y los compañeros se llevaron uno de los documentos para FECODE y al otro día se lo entregaron al presidente de la República. Dicen que uno de los hombres más inteligentes de ese país, Julio César Turbay Ayala, y firmó el Estatuto Docente 2277 de 1979. El Estatuto Docente no es simplemente, por favor la otra, el Estatuto Docente, compañeros, es el origen del movimiento pedagógico. El Estatuto Docente permitió la discusión y el vínculo de los maestros al mundo universitario. Hablaba yo ahora con Milena y le decía, es que no solo el maestro se fue a formar a la universidad, sino que el quehacer cotidiano, lo que pasaba en la escuela, lo que pasaba en las instituciones educativas, era un alimento para el debate pedagógico que se hacía en las diversas universidades. Por lo tanto, el origen del movimiento pedagógico en Colombia arranca con el Estatuto Docente, que es el 2277 de 1979. Y no se nos olvide que luego del Estatuto Docente 2277 del 79, en 1980 se hace un congreso de FECODE. Y en el congreso de FECODE se define hacer el primer congreso pedagógico. Y en ese congreso pedagógico se define construir la revista Educación y Cultura. O sea, compañeros, que ese fue un fenómeno dominó. Estatuto Docente, Congreso de FECODE, lo que tuvo que ver con el Congreso Pedagógico y la revista Educación y Cultura. Nosotros somos esa generación de 1979. Tuve la oportunidad de ingresar en ese año, ¿no es cierto? Somos, desde luego, compañeros, quienes logramos la posibilidad de crear una norma única. Porque no se nos olvide que antes nombraban a los maestros los politiqueros y les pagaban con licor a los diferentes maestros. Y una de las cosas que hablábamos ahora con el compañero Grimaldo, y es que lo más interesante y lo más preciado para nosotros es la estabilidad laboral. Pretendieron meternos la evaluación
y con la lucha y la movilización de los maestros del 2277 impedimos que el gobierno la colocara como un mecanismo para poderse movilizar el maestro hasta poder llegar al grado 14, y aún la norma está en el 2277, pero fue la movilización juiciosa de los maestros de Colombia que impedimos que esto se diera. El maestro fue un nuevo integrante de la vida social. El maestro pasó a tener un nuevo estatus, cambió la realidad de la escuela. El maestro se convierte en un nuevo sujeto pedagógico y político, y el maestro desde luego se transforma en su quehacer docente y mejora la calidad de la educación. Me contaba Abel Rodríguez Céspedes que cuando le pagaron los primeros salarios a los maestros con los ascensos en el escalafón, había una fila de más de 5 cuadras esperando al presidente de FECODE, y todo el mundo entraba con un cheque a decirle: oiga, ¿cómo así? Voy a colocar un ejemplo porque no recuerdo la cifra que me dijo Abel en ese momento. Es como si hoy le llegara a un maestro 20 millones de pesos y el maestro dijera: oiga, por mi ascenso 20 millones de pesos. Y a Abel le tocó coger con el comité ejecutivo, explicarle a la gente cómo funcionaba el estatuto docente. Hubo mejores condiciones económicas, y si hubo mejores condiciones económicas, hubo mejores condiciones laborales, y si hubo mejores condiciones laborales, el maestro fue a la universidad y el maestro logró formarse, y en la medida en que el maestro se formó, desde luego transformó la realidad de la escuela, pero transformó la calidad de la educación. Hoy escuchaba a los personajes hablando del tema de la revista. La revista no la podemos dejar acabar. La revista hay que mantenerla, la revista es un patrimonio. En mi presidencia le propusimos al ministro de Educación que la volviera patrimonio nacional y que ellos nos ayudaran a imprimir. En la revista está la esencia del conocimiento y del saber. Pero ¿a qué nos ayudó el estatuto docente? A mejorar la calidad no solo de la educación, sino de la formación de los docentes. Proliferaron las facultades de educación en todos los departamentos, y yo diría que hubo una competencia entre las universidades para absorber el mayor número de estudiantes. En la mayoría del país hubo una modalidad que se llamaba de extramuros, que los maestros venían viernes, sábado y domingo a forjarse, ¿no es cierto?, y a formarse para ser mucho mejores, pero para tener mejores condiciones también de vida. Aquí hubo dignificación del magisterio, estabilidad laboral, ascensos por títulos, tiempos y obras pedagógicas. O sea, el maestro no está sujeto como ahora a una evaluación. Yo creo que la gran diferencia entre los compañeros del 1278 y nosotros es el tema salarial, porque nosotros tenemos estabilidad laboral, porque nosotros no tenemos que hacer un ascenso, ¿no es cierto?, ni cursos para poder ascender. En el pasado también hacíamos cursos para poder ascender, pero no eran punitivos. Todo lo contrario, se le facilitaba a los maestros la posibilidad. Un incremento en la remuneración salarial, un reconocimiento social de los maestros como agentes de cambio, como sujetos políticos, como sujetos pedagógicos, como sujetos del conocimiento y del saber. Un mejoramiento de las condiciones de vida profesionales, y desde luego un docente que se convirtió en un intelectual orgánico, como lo plantea Gramsci, que lo que hizo fue cambiar la educación, y la educación se democratizó en la escuela, compañeros. Y ese es un fenómeno también importantísimo. Hubo unificación del gremio, se consolidó el magisterio a través de FECODE, y todos los maestros que iban ingresando se posesionaban en la Secretaría de Educación y arrancaban para el sindicato a afiliarse a la organización sindical. O sea que lo que hicimos fue que fortalecimos la organización sindical. Se estableció la norma única, se fortaleció FECODE con los sindicatos regionales, arrancó la negociación de FECODE. No teníamos un código de negociación, pero FECODE de facto, ¿no es cierto?, hizo muchas negociaciones en las regiones. Hubo una identidad colectiva y una cohesión gremial, y hubo un fortalecimiento del movimiento pedagógico. En la escuela ya se hablaba de la didáctica, del currículo, en la escuela se hablaba de la pedagogía
ya se empezó a hablar de la pedagogía crítica, ya empezó la discusión sobre constructivismo, sobre postconstructivismo, y arrancamos las diferentes escuelas y desde luego hacer la discusión que se merecía en el magisterio. Sobre los derechos laborales, hombre, progresividad en la defensa de los derechos laborales, un sistema de ascensos de los maestros, ya dije, por títulos, por tiempo de servicio y por producción, una participación en las oficinas de escalafón de los maestros. Tuvimos, compañeros, un estatuto disciplinario único que se discutía ahí, en ese escenario. También un régimen disciplinario, un régimen salarial progresivo y un estatuto de carrera docente que hoy queremos. Claro, hay gente que dice que nosotros queremos que sea el mismo estatuto. No, compañeros, del estatuto docente hoy quedarán alrededor de unos 22 artículos, ¿no es cierto? Porque el gobierno ha venido progresivamente quitando nuestros derechos, y quiero darles una buena razón. En Colombia hoy hay más de 120.000 maestros todavía del 2277, y FECODE tiene una gran responsabilidad, y la voy a decir aquí, y es la necesidad de la lucha por la nivelación salarial de los compañeros del 2277, que merecemos también unos salarios importantes. La creación, de igual manera, la transformación pedagógica, la creación de las facultades de educación, el fortalecimiento de las escuelas normales y la formación de un maestro crítico. Las escuelas normales fueron fundamentales, las escuelas normales son un semillero y para el movimiento pedagógico son importantes, pero también los primeros maestros que pudieron ascender lo hicieron porque tenían la categoría de ser normalistas. El movimiento pedagógico, desde luego que hubo una articulación de la agenda educativa de FECODE. Hoy las agendas educativas que tiene FECODE son gracias desde el estatuto docente, porque los maestros tenemos que tener nuestra propia agenda. Yo vengo de un evento, compañeros, ahora con la UGT en Barcelona, y escuché al presidente de España, a Pedro Sánchez, y le hizo una recomendación al sindicato. Dijo: yo soy de izquierda, el sindicato es de izquierda, y lo mejor que puede hacer es que mantengamos la independencia, así tengamos una misma política, para que pueda crecer la democracia en las organizaciones sindicales y también en el gobierno. La escuela, esta escuela que logramos desde el 2277, se preocupó por la investigación. Muchos de los trabajos de grado que hicieron los maestros que se graduaban, lo hicieron sobre el quehacer de la escuela, sobre la realidad de la escuela, ¿no es cierto? Y también para transformar el conocimiento y el saber. Y miren, vino la creación de los centros de estudios e investigaciones docentes en las regiones y a nivel nacional. Esa es otra de las ganancias del movimiento pedagógico y también de este estatuto docente. Tenerlo seguir, compañeros, y yo quiero hacer una autocrítica. Yo fui 2 veces presidente de FECODE y yo también cometí el mismo error de invitar a estos eventos milimétricamente desde el punto de vista político, cuando aquí también deberían estar un buen grupo de compañeros del 1278, porque esos compañeros son los que van a coger la bandera hacia adelante en la defensa de la educación pública. Tanto un estatuto como el otro, o como cualquier conquista laboral de los maestros, pasa por la defensa de la educación pública y por su financiación. La creación de los CEID le dio vida en las regiones al movimiento pedagógico, ¿no es cierto? Y los CEID le dieron vida también en las regiones a la discusión, al movimiento pedagógico. En las escuelas se hablaba del movimiento pedagógico, compañeros y compañeras. Una participación efectiva de FECODE en la construcción de la Ley 115 de 1994, que rápidamente nos dio libertad de cátedra, autonomía escolar, gobierno escolar, que nos dio proyectos educativos institucionales. La Ley 115 de 1994 es la carta constitucional de nosotros, y los proyectos educativos institucionales son instrumento fundamental para ayudar a transformar la escuela. De igual manera, condiciones del magisterio. Pues mejoraron las condiciones del maestro, cambió su estatus, el maestro cogió más conciencia política, hubo constituyentes de los maestros en la Asamblea Nacional Constituyente del 91, Germán Toro, Abel Rodríguez Céspedes, Aníbal Palacios,
y no recuerdo otros compañeros. Garantía en la estabilidad laboral y para reflexionar, compañeros, además del análisis del contenido de la propuesta del estatuto, el contexto de las luchas sociales, que con organización y movilización social propició un ambiente particular de manifestación popular para esta lucha y conquista del estatuto docente. De igual manera, los maestros participamos de manera activa en el paro cívico de 1977. El proceso, en 2 minutos termino, el proceso de lucha es una conquista del estatuto y de su implementación. No se vivió en FECODE un periodo de unanimismo. Existieron múltiples debates, discusiones y posturas. Sin embargo, la claridad política y sindical permitió construir acciones de unidad y liderazgo para lograrlo. La transformación que ha venido viviendo el Estatuto Docente 2277 en la vigencia de su articulado, así como la que ha representado la expedición del 1278, ha demostrado el reto que para nuestras organizaciones magisteriales tienen y la necesidad de que nada es eterno y que todo tiene que cambiar. Finalizo diciendo, no es solos, sino en acción en los movimientos sociales, estudiantiles, con trabajadores y como educadores y con la comunidad educativa que podemos lograr conquistas y transformaciones. No es en la quietud o el unanimismo, es en la movilización y en el debate que conlleva la unidad. No está terminada ninguna lucha, no está terminada ninguna lucha. Estamos para avanzar, leer la historia y soñar el futuro. No podemos permitir que la memoria de la experiencia colectiva se pierda. El Estatuto Docente 2277 ha de ser esa memoria, esa conquista y convertirse en semilla de un nuevo aire a las luchas, movilizaciones y acciones donde la Federación lidere en la sociedad el cambio en la educación. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Tiene la palabra la compañera María del Carmen. Muy bien. Luego... Buenas tardes, compañeros y compañeras. Como ya anunció Víctor, mi nombre es María del Carmen Murcia, soy rectora de uno de los colegios de Bogotá en la localidad de Suba y en este momento estoy en comisión en la Asociación Distrital de Educadores en la Escuela de Formación Sindical. El trabajo que hoy estamos realizando sobre los 45 años del Estatuto Docente, los 42 años del movimiento pedagógico, los 40 años de la revista Educación y Cultura y los 30 años de la Ley General de Educación. Nos lleva a pensar en que nosotros somos una historia y cada uno de nosotros, ya seamos compañeros del 2277 o del 1278, somos una historia. Y por eso a mí me gusta recordar que nosotros, en esa memoria que señalaba Carlos, estamos llamados a ver cómo fue que interiorizamos cada uno de estos eventos. Carlos nos decía, fue una cascada, pero nosotros ¿cómo lo vamos a interiorizar? Porque es que es importante que nosotros tengamos esa representación mental de lo que ha sido simbólico para el magisterio. Y cada uno de los eventos, desde la creación de cada uno de los primeros sindicatos que hubo en Colombia, que luego se confederaron en 1959 y que a partir de 1959 empezaron una lucha confederada, porque antes las luchas eran regionales, las luchas eran territoriales.
Entonces, esa historia que hoy queremos contar y que estamos contando es la historia laboral de cada uno de ustedes, es la historia de vida de más de 300.000 maestros que hemos pasado por el estatuto docente. En este momento no quedamos sino 120.000 más aproximadamente, pero fuimos más y somos más de 300.000 los que fuimos regidos por el estatuto docente. Y cabe resaltar que la lucha histórica del magisterio colombiano por conquistar el estatuto docente viene en toda la década del 60, y hace un momento en la hora del almuerzo veíamos cómo los compañeros marchantes de 1966 llegan ya en una lucha por conquistar una unificación salarial que, como decía el compañero Carlos, cada región le pagaba un salario diferente a los maestros y de manera diferente, y él lo contó a través muchas veces del pago con cajas de aguardiente en las diferentes entidades territoriales que en ese momento se llamaban los departamentos. Las marchas del 66 y 4 paros que antecedieron el estatuto docente: el paro del 71, el paro del 76, el paro nacional de 1977 que le hicimos a López Michelsen, el paro de 1978. ¿Y dónde se concretan esos paros? En la expedición del estatuto docente, que marca el camino a la movilización, porque nosotros sí veníamos de movilizaciones, pero marca un hito, marca un camino a la movilización como estrategia para que el magisterio, comprometido en la defensa de sus derechos y de la educación pública, lograr importantes conquistas. Carlos planteaba acá hace un momento, y yo también lo tengo aquí anotado, que el estatuto docente es el preámbulo del movimiento pedagógico, porque con el estatuto docente y el reconocimiento del maestro como intelectual, el reconocimiento del maestro como profesional de la educación, nos permite empezar a pensar en el rol, en el papel del maestro. Y en ese momento nosotros sabíamos que lo que hacíamos pedagógicamente era aplicar lo que los tecnólogos, llamábamos la tecnología educativa, pero realmente a veces yo pienso y digo, no tanto era la tecnología educativa, sino más bien la orientación de los técnicos del Ministerio de Educación, que nos trataban y nos creían que nosotros éramos ejecutores de un currículo, administradores de un currículo, y entonces nos decían qué era lo que teníamos que hacer. Y en la semana pasada recordaba en un colegio las cartillas que nos mandaban de la misión alemana, donde estaba el tema, el objetivo, la metodología que uno tenía que seguir, la forma de evaluar, y venían hasta las preguntas. O sea que los niños no participaban en su aprendizaje, y nosotros no teníamos que hacer y preparar y pensar en las intencionalidades pedagógicas en el ejercicio de la enseñanza, y eso era grave. Y ahí fue cuando se empezó a cuestionar de que si nosotros éramos maestros profesionales, ¿por qué no podíamos plantear un currículo? ¿Por qué no podíamos plantear una organización de las instituciones educativas diferentes a las que teníamos? Viene la expedición del estatuto docente, y con la expedición del estatuto docente, ya Carlos lo señalaba, tenemos la estabilidad laboral, porque antiguamente, y él ya lo había señalado, nosotros éramos nombrados por los políticos, y si el político quería quitarnos el puesto, pues nos lo quitaba a final del año y no nos volvía a nombrar. Afortunadamente,
por lo menos en Bogotá, empezaron los concursos desde 1974. Yo presenté mi concurso en 1975 y en el paro de 1976, siendo presidente de la ADE, el compañero Juvenal Nieves, viene una masacre contra los maestros y en Bogotá son destituidos más de 1000 maestros. Y la señora Pilar Santamaría de Reyes, que era la secretaria de Educación, cogió el listado de elegibles y nos nombró. ¿Y qué pasó con el nombramiento? Y ahí viene una reflexión que quiero hacer, y es que no estamos, aquí no podemos enfrentarnos los del 2277 y los del 1278, porque en ese momento, por ejemplo, la intención, esas son intenciones del Estado, intenciones de quien dirige, y en ese momento era dividir. Entonces nos mandaron a trabajar a las escuelas donde los maestros habían sido sancionados, pero inteligentemente el compañero Isidoro León, el compañero, ahorita se me olvidó, que era de la Comisión Jurídica, reaccionaron, y otros compañeros, y dijeron: no, esta es una estrategia, y nos llamaron a los compañeros a que nosotros fuéramos recibidos en los colegios, y lo que había que hacer era una campaña de afiliación sindical para los maestros que estaban ingresando nuevos. Y eso es lo que tenemos que hacer hoy. Los que acabaron de entrar del concurso que se hizo el año pasado y que fueron nombrados este año de 2024, sean los compañeros que tenemos que afiliar para que tomen las banderas que hemos tenido en la mano y engargoladas los compañeros del 2277, y que se la hemos pasado ya a los del 1278 para que continúe la lucha del magisterio por las conquistas que tenemos. En ese estatuto, el régimen de carrera docente especial empieza a construir el concepto de la profesionalización, y el concepto de la profesionalización como por el título. Y la mayoría de los compañeros que entramos en esos años, y que en 1979, al expedirse el estatuto docente y empezar, porque antes había una forma de carrera que era la categoría primera y la categoría segunda, ustedes los que son más antiguos la recordamos. En 1979 la mayoría de los que teníamos el título de normalistas, y normalistas superiores, que era el que nos daban en la mayoría de las normales. Y luego con el estatuto docente, con el título de normalista entrábamos a la segunda categoría, y todos empezamos, como decía el compañero Carlos, a estudiar en la universidad para hacer la licenciatura, porque la licenciatura nos daba la posibilidad de llegar a la categoría séptima, y de ahí en adelante cada uno administraba, y esa es aunque aquí en el 1278 también hay formas de administrar cada uno su ascenso, ese era muy fácil, porque uno sabía qué tenía, cuánto tiempo tenía, cuántos cursos tenía que hacer de los que se hacían en los centros de investigación docente y en las universidades, porque muchas veces no había cupo, entonces teníamos que pagar para tener los créditos para el escalafón, y manejábamos nuestra propia proyección, nuestros propios ascensos en el escalafón, y eso nos permitió avanzar en el concepto de profesionalización. Y con el movimiento pedagógico, compañeros, viene el concepto que se vino desarrollando del maestro como intelectual, el maestro como profesional de la educación, y la formación permanente, la reflexión sobre la práctica pedagógica, porque es que el movimiento pedagógico, además de que era
la organización que teníamos misma desde el estatuto docente también recorría, por eso se llamó movimiento. Las escuelas estaban en movimiento, nos reuníamos a reflexionar nuestra práctica, nos reuníamos a reflexionar el currículo, nos reuníamos y hacíamos grupos de investigación que eran apoyados por las facultades de educación y en la pedagógica, la distrital, la Universidad del Valle, la Universidad de Antioquia y muchas otras universidades se aunaron a ese esfuerzo de levantar las banderas del movimiento pedagógico para que la profesionalización del magisterio también se entendiera desde una formación permanente, continua y reflexiva. Pero como todo, y estamos en un balance, nos encontramos con que el estatuto también sigue teniendo, porque es vigente, la limitación de la categoría 14, de llegar ahí, y de ahí no avanzamos más, ahí nos quedamos. Y el reto, compañeros, es que nosotros podamos construir un estatuto ya para los nuevos, porque muchos, yo por ejemplo ya casi no me queda sino como medio año. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, que se construya un estatuto que recoja los elementos fundamentales del 2277 y mire todas las cosas que no han sido acertadas en el 1278 para poder construir, avanzar y aprovechar este gobierno progresista, porque es que nosotros a veces vemos que no. ¿Qué está haciendo FECODE? ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Acaso Petro no dijo que tal cosa? No, es que tenemos que construir. Esa es una construcción colectiva, esa es una construcción social lo que tenemos que hacer para poder sacar eso adelante. Esa limitación en los ascensos, la inequidad y desigualdad salarial que ya la mencionó el compañero Carlos, el no reconocimiento del mérito. Los del 2277 ya no nos reconocen así, hagamos especializaciones, maestrías, doctorados, ya no hay ese reconocimiento. Y ese reconocimiento también en la experiencia, porque y eso fue una de las cosas que fomentaron en un momento en que nosotros éramos los viejos y los nuevos eran los que traían la innovación. Eso no es cierto. La experiencia se discute con el saber. Y en la experiencia, sumado el saber y las ganas y la juventud de los compañeros del 1278, es lo que va a construir una nueva generación, un nuevo estatuto que sea el único de la profesión docente. Y pues que ese estatuto reconozca también y unifique salarialmente para poder restaurar un poco la inequidad que se generó, porque nosotros sabemos que una bonificación, yo recibo la bonificación, es una bendición para mí, pero recibo la bonificación que nos dan en enero, pero esa bonificación no compensa jamás el salario que debíamos de estar ganando como profesionales. Muchas gracias, compañeros. Compañero Luis Alfredo Grimaldo Mejía. Tiene la palabra, señor. Por favor, me la apuntan 15 minutos. No, antes sí. Bueno, Riva comenzó con una pregunta. ¿Cuántos somos del 2277? Yo voy a hacer la pregunta. ¿Cuántos hay aquí del 1278? Eso. Estos son los compañeros que van a acabar la división que nosotros tenemos. Y están aquí para recoger las banderas que se construyeron desde el año 79, cuando Rivas lo nombraron de maestro. O sea, mire toda esa historia de Rivas, que es uno de los primeros que nombran en el año 79.
Porque es que nosotros hablamos de todo y de cada una de las cosas. Rivas también dijo otra cosa. Apenas nos nombraban, enseguida nos afiliábamos al sindicato. Hoy es una lucha para que el 1278 se afilie al sindicato. Hoy solamente nos hemos vuelto y nos hemos mirado a mirar todo lo que es la parte económica. ¿De qué me sirve? ¿Cuánto tengo? O sea, si no es económico no me muevo. Y eso tenemos que comenzar a orientar a los compañeros nuevos, porque no es para seguir en la misma división. De hace rato nosotros dijimos, haciendo la misma labor, porque todos hacemos la misma labor, somos docentes, pero nos tratan de manera diferente. Y eso nos crea una división. Y los compañeros se han parado a la raya que la evaluación es la que no les permite a ellos desarrollar la actividad sindical. Y esto que nos acaban de explicar acá los dos compañeros que pasaron anteriormente, nos acaban de decir que el 2277 es producto de la lucha, es producto del paro, es producto de la movilización. Y hoy el 1278 allá sentado no le va a llegar un estatuto acorde a lo que ellos necesiten. Entonces nos toca a nosotros hacer la pedagogía con los nuevos, primero afiliándolo al sindicato y segundo diciéndole qué es lo que le afecta allá. Mire, Rivas, hablamos antes de haber comenzado, y hay un factor del 2277 que no ha podido ser superado a pesar de los 45 años: la estabilidad laboral. Ganamos menos, lo del 2277, no podemos ascender, pero tenemos estabilidad laboral. Cosas que no ha entendido el compañero del 1278, y no es la evaluación la que lo va a sacar. Una herencia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo rescatamos esa estabilidad para el 1278? Ese es uno de los retos. O sea, el venir, el porvenir. Pero ojo, que aquí nada más estamos hablando tú y yo, 2277 y 1278. ¿Dónde vamos a dejar a los afro, a los indígenas que le acaban de sacar un decreto el 1345, a los afros? Es decir, ¿cómo vinculamos todo el magisterio en un solo estatuto? Porque no podemos dejar a los raizales, a los afros, a los indígenas. Tenemos una dificultad de diálogo con la CONCEPI. Hay una dificultad de diálogo. Entonces, hoy los retos, y yo me voy a enfocar más allá en los retos para no repetir la vasta historia que nos dieron los dos compañeros que nos antecedieron. Me voy a permitir: uno, integrar criterios de dignificación profesional con las comunidades indígenas, negras, afro, raizales y palenqueras, que permitan unificar la justa lucha respetando la autonomía y uso de sus costumbres y derechos naturales de sus pueblos. Porque es que hoy ha tirado una carreta que si los compañeros se vienen para el 1278, 2277, su cultura desaparece. Ese es el 1345, lo invito a que lo lean, que es un nuevo mini estatuto para estas comunidades. Entonces, uno de los retos es hacer ese criterio de integración. Buscar también políticas de reivindicación de los derechos humanos, como la conquista del trabajo digno y decente. También dentro del nuevo estatuto que tenemos que construir. Y no nos dejemos dividir entre nuevos, y yo no llamo viejo, yo me llamo igual a muchos de ustedes que somos históricos en el magisterio, que es otra vaina diferente. ¿Sí? Luchar contra el paralelismo sindical. Esos son los retos. Hoy el paralelismo sindical nos tiene contra la espada y la pared. En todas las regiones hay un paralelismo. Si todos estamos buscando lo mismo y estamos luchando lo mismo, ese es otro reto que nos lleva al estatuto. Y junto al paralelismo, pues crear la conciencia política, social y sindical
de todos nuestros afiliados para fortalecer el movimiento. El movimiento sindical que nos va a llevar al movimiento pedagógico, que nos va a llevar a construir el estatuto. Esas son las tareas y los retos que nos queda aquí adelante, y decirle, FECODE tiene en sus archivos ya unos borradores de estatuto, y este comité ejecutivo, me acompaña aquí dos ejecutivos que están acá, compañeras Georgina y Hugo, ya tenemos una propuesta, es cómo el año que viene en el pliego vamos a incluir el estatuto de la profesión docente para unificarlo, 1278, 2277 y las comunidades. Ese es un reto que tenemos, ese es lo que tenemos que llevar allá. Y mientras hoy estamos discutiendo algunos incentivos, pero los incentivos no es la conquista fundamental y real de un nuevo estatuto. De verdad, lo demás sería repetir, y creo que no es cansarnos, sino que yo dejaría los retos allí que nos llevarían hacia el futuro. Gracias, compañero. Gracias, profe Grimaldo. Compañera Estela Cárdenas. Buenas tardes, un saludo muy fraternal a todos los y las asistentes a este seminario internacional al que nos ha convocado FECODE y el CEID. Quiero iniciar dándole el agradecimiento a FECODE y también a los compañeros del CEID por esta invitación. Allí, cuando hacían la presentación, quiero colocar dos términos para que ustedes más o menos miren allí. Yo, Estela Cárdenas, me considero una militante pedagógica y activista sindical. Quienes me conocen saben que he estado inclusive en las asambleas de Paipa, Asamblea Federal en Paipa, en Medellín, y en muchas de las luchas de FECODE. Como decía Grimaldo, oiga, te tocó más fácil. No, me dijo, te tocó más difícil porque ya todo está dicho, de verdad. Ya volver a hablar del estatuto, de su importancia, de mirar que en la historia el estatuto 2277 constituye un hecho importante en la historia de la educación y en la vida de los maestros, porque como nos acabaron de decir, regulaba el ingreso, el ejercicio, la valoración, el ascenso y también el retiro. Eso es muy importante tenerlo presente. Que hay que tener presente también lo que Carlos nos decía, que de 80 y pico de artículos, en 10 capítulos que tenía el estatuto docente, hoy solamente quedan 23 artículos, o sea que vía decretos se ha ido despojando lo que había allí. Pero acá yo quiero enfatizar en los retos, pero antes de hablar de los retos, quiero decir que este año que se cumplen los 100 años del nacimiento de Fals Borda, hay un legado bien importante para la organización sindical, para las organizaciones sociales y para los maestros. ¿Qué nos decía Fals Borda? Nos decía, hay que organizarnos, tenemos que trabajar y organizar las comunidades, mirar el territorio y hacer esa lectura de la realidad que hay para poder empezar a trabajar.
Y en esa organización, en ese fortalecimiento, nos decía la importancia de la organización popular. Entonces, es un legado que nos queda a los maestros, maestras, como lo decía Grimaldo ahora, hay que unificar porque hay múltiples organizaciones sindicales en cada uno de los departamentos y a lo largo del país. Entonces, tomemos esas banderas, inclusive de leer la realidad, de mirar los territorios. Hoy nos decía Marx, el mexicano, que ellos están haciendo una lectura de la realidad y organizando las comunidades para poder transformar y para poder, con el codiseño, elaborar sus propios currículos. Y en ese sentido es el reto que queda para los maestros, mirar cómo hacemos y cómo fortalecemos la geopedagogía, cómo trabajamos desde los territorios. Y sabemos que Colombia es un país de regiones, es pluriverso, y que de esa manera empezamos a derrotar la homogenización que tenemos en cada una de nuestras instituciones. Tendríamos que decir, y me voy a referir aquí a los antecedentes del Estatuto 2277, cuando decimos que este estatuto, Carlos nos dice y nos contaba esa anécdota de cómo fue que se sacó el estatuto, pero la historia o en algunos comentarios nos dicen que fue un estatuto consensuado entre el gobierno y la organización sindical, pero que partió de la lucha después del paro del 77. Y en esto tenemos que mirar los antecedentes, esas luchas como las que tuvieron los maestros con la creación de FECODE, con la marcha del hambre, que es considerada como un plenum de los maestros para exigir no mejores condiciones, para exigir que se les respetara, que se les pagara el salario, que les dieran condiciones por lo menos para poder responder con sus familias a las necesidades básicas y fuera de ello a tener mejores condiciones, porque en esa marcha del hambre, recuerden ustedes cuánto tiempo tenían ellos sin recibir salarios. Y en eso tenemos que mirar que el balance que hacemos de las luchas, de la movilización, de todo lo que viene antes del estatuto, tenemos que decir, se concretó un sujeto político, el maestro como sujeto político que lucha, que se moviliza, que estudia. Aquí Carmen nos decía que había formación, que había los sábados de trabajo, y eso tuvimos nosotros, donde no importaba después del tiempo laboral dedicarnos al estudio, dedicarnos a la lectura, mirar qué era lo que había pasado en Cuba con la Revolución Cubana, qué había sucedido con los programas de la liberación eclesiástica,
Y esa parte formativa, esos diálogos se han acabado. Hoy el maestro está muchas veces cansado para ir a trabajar. ¿Qué más tuvimos que es importante resaltar? Un sujeto histórico, un sujeto fuera de político, un sujeto transformador. Entonces tenemos el reto que tenemos hoy es mirar cómo acabamos esa disputa que hay en nuestras y en muchas instituciones sobre lo que son el 2277 y el 1278. Así, en muchas instituciones, si es 2277, y lo hablo por el eje cafetero, donde dice, si usted es del 2277, usted es la persona que está lista para salir y es la persona que se va a trasladar. ¿Y cómo logramos sanar estas disputas? Con un estatuto único, pero para ese estatuto único tenemos que mirar esa articulación entre estas dos generaciones, la generación del 2277 y la generación del 1278. Tenemos otro aspecto y lo retomo de lo que esta mañana planteaba: crear comunidades, crear círculos culturales. ¿Qué es esto? ¿Cómo nos reunimos a pensar y a reflexionar? No solo en la escuela, en el maestro, sino en el tipo de país que necesitamos. ¿Qué país, qué generación vamos a dejar y vamos a formar? Esas comunidades se pueden organizar en comunidades de práctica, en comunidades de aprendizaje, en comunidades de cualquier tipo que en algunos casos pueden estar conformándose en lo que algunos llaman las redes pedagógicas. Tenemos otra cara, otro reto en este momento, y es mirar la Ley General de Participación, la Ley General de Educación, la Ley 115, pero en el sentido de mirar esos mecanismos de participación que hay. ¿Cómo vamos a reactivar o a conformar las JUMES en nuestros municipios? Esa es una tarea de los maestros. Ese es un reto, esa es una tarea que debe surgir hoy desde lo que nosotros estamos escuchando. Podríamos decir que ese estatuto o ese reto que tenemos los dos estatutos es mirar lo que es la autonomía institucional, autonomía también académica, porque es necesario que nosotros empecemos a crear, a innovar y a no seguir los dictados y las reglamentaciones que están haciendo los organismos multilaterales y a hacer un rechazo a esas pruebas censales. Esa es una forma de ir sanando la disputa que hay entre los docentes de un estatuto y otro. Mirando la historia de lo que fue la lucha por el estatuto, yo quiero aquí destacar el papel de la mujer.
En la marcha del hambre, cuando llegan 86 personas, 23 son hombres y el resto mujeres. Pero cuando vamos a conocer la historia, todas la están contando. ¿Quiénes? Los señores. Este es también un reto en este balance que estamos haciendo del estatuto docente. ¿Por qué hablar de ese énfasis en géneros? Porque nuestra época ha cambiado, porque el papel de la mujer es distinto y porque hay que considerar que la labor que se tiene en las mujeres también debe tener una consideración y un aspecto que nos permita mirar qué hay. Y para finalizar, dos cositas. La primera, y la tomo de lo que decían esta mañana, y es la sistematización. La historia nos dice que hay que conocer el pasado para poder comprender el presente y para poder mirar qué tomamos para el futuro. ¿Y cómo vamos a conocer esa historia? Nosotros podemos coger las memorias de nuestras prácticas, la memoria de la cotidianidad, la memoria de nuestros pueblos y empezar a sistematizar. Paulo Freire, en Cartas a quien pretende enseñar, dice: el maestro desde su primer día de clase debe empezar a tener un cuaderno donde anote todo lo extraordinario que le suceda ese día. Entonces, esta mañana preguntaban cómo escribir. Nosotros tenemos las herramientas para hacerlo. Un minutico, y es para invitarlos a lo que es el movimiento de transformación educativa y pedagógica. Venimos con estos gobiernos progresistas y estamos preocupados. A ver, van a pasar estos gobiernos y a pesar de todo el avance que se tiene por el trabajo de FECODE en la pedagogía, en las prácticas y en la educación, no hay cambios. El maestro debe ser un sujeto transformador que cambie la educación desde la práctica. Los invitamos a que hagan parte de ese movimiento que pretende que busquemos una educación para la vida, no una educación mercantilista al servicio de las multinacionales, como lo pretenden y como está en nuestros currículos.